Este texto nos habla de la historia del pueblo de Israel que abandona a Dios. Y abandonando a Dios, mientras Moisés estaba en la cima del monte, el pueblo se construye un ídolo de metal. Y terminan adorando y ofreciendo sacrificios a ese ídolo de metal, dejando de lado a Dios y lo que Dios les había advertido. Esta situación del pueblo no le es indiferente a Dios. Dios le dice a Moisés: este es un pueblo de dura cerviz. Y entonces Dios manifiesta en ese lenguaje propio del Antiguo Testamento sus sentimientos. Mi ira se encenderá contra ellos. Entonces Moisés no desespera, Moisés intercede. Y entonces le pregunta a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué será así? Este es el pueblo que vos elegiste, el pueblo que vos formaste, el pueblo al que le prometiste una tierra, le prometiste descendencia. Vos nos hiciste salir de Egipto. Por eso, aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo y acuérdate de tus servidores Abraham, Isaac e Israel. Esta es una dimensión muy linda de la vida de fe, que es no solo pedir, sino también interceder. Moisés tiene ese diálogo de intimidad con Dios, pidiéndole que se arrepiente de las amenazas, que se acuerde de aquellos que tuvieron fe, que fueron fieles, que no endurecieron el corazón. Nos dice finalmente el texto del Éxodo que el Señor se arrepintió de sus amenazas. Entonces, pienso como, en primer lugar, para la reflexión hoy día jueves, que nos detengamos en esta pregunta que nos va a hacer mucho bien. Si yo me preguntara a mí mismo y preguntara a cualquiera de ustedes si han abandonado a Dios, es una imagen como fuerte, o si han ido detrás de otros ídolos, es una pregunta que uno dice está lejos de lo que yo deseo, pero indudablemente que los ojos de la fe, como lo decíamos el domingo, ¿no es cierto? Vamos a pedir a Dios que ilumine nuestra mirada para que aprendamos a ver la realidad con ojos de fe. Y si vamos a ver la realidad con ojos de fe, tenemos que ver la realidad también con ojos de verdad. Y como la Cuaresma es un tiempo para convertir lo que somos en alguien mejor, nada más sano que vivir en la verdad. Entonces, la primera, me parece, pregunta que sería lindo que resonara entre nosotros a lo largo del día es identificar, encontrar nuestros abandonos de Dios. Dios no nos abandona, Dios está a nuestro lado, Dios es un Padre fiel, somos nosotros los que abandonamos a Dios y corremos detrás de falsos ídolos. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Nada puede dar. En el Evangelio, capítulo 5 de San Juan, nos dice este Evangelio que Juan Bautista es aquel que ha dado testimonio de la verdad. Jesús dice que el testimonio que él tiene es mayor que el de Juan Bautista. Son las obras que el Padre le ha encomendado realizar, aquellas que dan testimonio de Él. Es el mismo Padre quien da testimonio de su Hijo. Y dice Jesús, hablando a los judíos, pero su palabra, la de ustedes, no, la palabra de Dios no habita en ustedes. Ustedes no le creen. Ustedes buscan en las Escrituras para encontrar vida eterna y sin embargo no quieren venir a mí para tener vida. Dice Jesús, he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. ¿Por qué no buscan la gloria que viene de Dios?
Entonces me parece la primera gran invitación para este día de hoy es reconocer que muchas veces el ambiente del propio corazón, el ambiente a veces matrimonial o familiar, aun cuando sabemos que Dios está, aun cuando Dios está en el horizonte, en nuestras bendiciones o en muchas cosas a lo largo del día, sin embargo, muchas veces, repetidas veces, abandonamos a Dios y vivimos en un ambiente indiferente, muchas veces como si Dios no existiera. A veces se da esta suerte de esquizofrenia: en casa soy una persona, en el trabajo soy otra, y con mis amigos o solitariamente otra diferente. El camino de Dios no parece interesar demasiado. El mundo parecería ser que prefiere otras cosas más importantes, palpables. Muchos bautizados viven como si Dios no les dijera nada. Ya no viven una vida de fe. Cristianos de nombre, pero no de hecho. Cuánto bien nos hace recordar que Jesús también se sintió incomprendido, fue rechazado, fue atacado, y no comprendieron sus palabras. Por eso Él apela a las obras que hace, pues ellas hablan de quién es Él y de aquel que lo envió. Somos creyentes, ponemos nuestra mirada en Dios, sabemos que todo tiempo, cada minuto que nos toca vivir en algún sentido, es un tiempo de prueba, porque esta gran tentación que vivió el pueblo de Israel es la gran tentación que vivimos todos. Sostenemos que ir haciendo opciones. Hacer opciones firmes, claras, consolidan nuestra fe. Y la gran tentación siempre es la de poner a otros o a las cosas en el lugar de Dios. Abandonar a Dios. En estos tiempos de pruebas también nos hace crecer en la fe el saber que Dios no nos abandona y que Él no es causa de ningún mal. Qué lindo que, como Moisés en aquella situación tan difícil, insistió una y otra vez. Esa insistencia lo hizo interceder confiadamente. No puede ser que hoy día en el mundo, es increíble, ¿no?, resuene más el nombre de coronavirus que el nombre de Dios. A ver si aprovechamos el tiempo que nos toca vivir. Es Dios quien debe estar no solamente en nuestros labios, sino también en nuestro corazón. Es verdad que hay problemas. Es verdad. Pero también son oportunidades. Cada uno elige, lo hemos dicho tantas veces estos días, dónde pararse. Hablaba con una persona que me decía, le preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Bien, ya me acostumbré a vivir en modo cuarentena. Yo digo, no tenemos que vivir en el modo cuarentena. Tenemos que vivir del mejor modo que podemos vivir, agradeciendo infinitamente lo que aún tenemos, que es ante todo a Dios en nuestro corazón, aun cuando hagamos nuestras comuniones espirituales. Dios no se va del corazón, a Dios no lo mata ningún virus. Tenemos que vivir con fe. De esto se trata el testimonio. Y si estamos débiles y si nos caemos, no hay nada imposible para Dios. Recordábamos en estos días, no hay nada imposible para Dios. Cuentan que una vez dijo un sabio que para ser fuerte no hace falta levantar mucho peso, que con levantar el tuyo cada vez que caigas será suficiente. Eso es lo que Dios nos pide. Haz eso posible que está en ti. Entonces pensaba alguna cosa respecto al tema de la coherencia.
cómo a veces el testimonio que podemos dar puede convertirse en un antitestimonio si lo que decimos después no lo hacemos. Entonces, recuerdo en primer lugar, la coherencia viene del latín, una palabra que significa permanecer juntos. Este es un tiempo muy apropiado para no solamente vivir bajo un mismo techo, sino para estar unidos. El que podamos permanecer juntos ayuda a nuestra coherencia. Recordamos entonces que la coherencia es esa cualidad de la persona que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. La coherencia se manifiesta en esa correcta conducta que debemos a nuestros principios aprendidos. La coherencia también es un valor que se vincula con la responsabilidad y con la honestidad, que nos ayuda a ser creíbles y confiables a la vez. La coherencia también es un medio para fortalecer el carácter y para desarrollar la prudencia. La coherencia habla de nuestra autenticidad. Podríamos decir que en la coherencia reside nuestra verdad. Entonces, en la vida se trata de ser coherentes con Dios, coherentes con el prójimo, pero también coherentes con uno mismo. No puede ser que... A ver, ¿qué es lo que representa más perfectamente al incoherente? Es el que piensa de una forma, siente de otra y hace lo opuesto. Podríamos decir que a mayor coherencia entre nuestro pensar, sentir, decir y actuar, naturalmente esto significa un mayor equilibrio y bienestar y por lo tanto paz interior. El ser coherentes nos hace ser felices. Entonces aspiremos a aquello de somos lo que creemos. Bueno, pero seámoslo. Empecemos, decíamos hoy, a identificar nuestros abandonos de Dios. ¿Quién ha usurpado? ¿Quién ha robado? ¿Quién ha conquistado ese centro del corazón que solo a Dios le pertenece? También pienso que las personas coherentes son atractivas, son entusiastas. Yo admiro mucho a las personas coherentes. Es más fácil luchar por unos principios que vivir de acuerdo con ellos. Ser sincero, vamos a recordarlo así, no es decir todo lo que se piensa, sino no decir nunca lo contrario de lo que se piensa. La coherencia es fuente de felicidad, y entonces si uno aspira a ser feliz en la vida, tiene que tratar de ser coherente. Por otra parte, nuestras incoherencias son fuentes de verdaderos escándalos. Cuánto daño que hace el antitestimonio. El Papa Francisco, hablándoles a los jóvenes que se confirmaban, les dijo: miren, es necesario pensar como cristianos, sentir como cristianos y actuar como cristianos. Esta es la así llamada coherencia cristiana. Si falta una de ellas, no existe el ser cristiano. Entonces, la vida del cristiano debe estar en la senda de la coherencia. Pidamos juntos a Dios hoy la gracia de poder ser coherentes. Esto nos va a hacer mucho, pero mucho bien. Pienso también que la coherencia es fuente de paz.
Nos dice por allí algún pensamiento que a veces estar en paz es mejor que tener razón. Fíjense, hoy donde la convivencia a veces hace que las palabras, nuestros pensamientos vayan y vengan, y a veces las discusiones y cómo los ambientes se alteran. Si yo busco estar en paz, me quedo tranquilo. En esto de el dar testimonio, en esto del ser coherentes, recordemos aquello que nos enseña, ¿no? Que el mundo cambia con nuestro ejemplo y no con nuestra opinión. Vamos a, finalmente, tomando una conversación que tuve con alguna persona también en estos días, diciéndome que por un lado se sentía muy incoherente porque había hecho orden en distintos ámbitos, espacios de su casa, y que se había dado cuenta de todo lo que tenía, no usaba y por lo tanto no necesitaba, y que se daba cuenta en cambio de qué grande se hacía ahora en ella, en su familia, en su matrimonio, la necesidad de Dios. Entonces concluyo con aquel pensamiento tan lindo de San Francisco de Asís. Necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Este es un pensamiento muy lindo que nos regala San Francisco de Asís. El Papa Francisco hace comentario también respecto a aquello que no sirve de mucho la riqueza en los bolsillos, cuando hay pobreza en el corazón. Aprovechemos este día jueves que Dios nos regala para salir de este vida en modo cuarentena, para empezar a vivir en modo de fe. Recibamos la bendición de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.